lo ve independiente hasta la raíz del alma, pero porque un médico austríaco del doctor Sigmund Freud, estoy seguro de que usted habrá ido a hablar con él, escribió sobre esas relaciones enfermizas entre padres e hijos. Hasta hoy todo el mundo es una víctima y educación de los padres constantemente. No tengo la menor idea, respondió la mujer, cada vez más sorprendida con la actitud adoptada por el médico. Pensó que tal vez en él hubiese contagiado en sus propios pacientes. Pues voy a darle la respuesta, dijo el doctor Igor. Los indios piensan que el incesto es culpable. Un hijo de ellos ha decidido drogarse y salir disparando. La respuesta también es la misma, ¿no? Y veo que según consta los japoneses se suicidan por cualquier cosa. Por sin ir más lejos, a otro día leí noticias de que un joven se mató porque no consiguió pasar el examen de ingreso de la universidad. Pobre, hablar con mi hija, preguntó la mujer, que no estaba interesada en los japoneses, indios y canadienses. Enseguida repuso el doctor Igor, algo irritado por la interrupción, pero antes quiero que entienda usted una cosa, dejando aparte algunos casos psicológicos graves. Las pacientes pueden tener razón cuando intentó huir de la rutina. No ha entendido. Lo entendí muy bien, respondió ella, y si usted piensa que no seré capaz, qué bien. El doctor Igor mostraba un cierto alivio. Imagina usted un mundo en el que, por ejemplo, no estuviésemos obligados a repetir todos los días de nuestras vidas lo mismo. Si decidíamos, por ejemplo, comer solamente cuando tuviéramos hambre, ¿cómo se organizarían las armas de caza de los restaurantes? Sería más normal comer solo cuando tuviéramos hambre, pensó la mujer, pero no dijo nada, temerosa que en el prohibiesen hablar con Verónica. Sería una confusión muy grave, dijo ella. Yo soy una ama de casa y lo comprendo muy bien. Entonces tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena. Debemos despertarnos a una determinada hora todos los días y descansar una vez a la semana. Existe la Navidad para hacer regalos de Pascua, pero para 3 días en el lago. ¿A usted le gustaría que su marido, solo que porque le entró el arrebato de pasión, quisiera hacer el amor en la sala? ¿De qué está hablando este hombre? Yo vine aquí para ver a mi hija, me entristecería, respondió la madre de Verónica, con mucho cuidado, esperando haber acercado. Muy bien, Brandon, el doctor Igor, es lugar para hacer el amor en la cama. Si no, estaremos todos dando mal ejemplo y aprovocando en la anarquía. ¿Puedo ver a mi hija?, interrumpió la mujer. El doctor Igor le respondió esta comprensiva. No entendería de lo que estaba hablando, no estaba interesada en discutir la locura desde el punto de vista filosófico, aun sabiendo que su hija había hecho una muy seria tentativa de suicidio y entrando en coma. Tocó el timbre y pidió a su secretaria: mande llamar a la chica que intentó quitarse la vida. Ordenó a aquella que escribió en los periódicos diciendo que sucedía para mostrar dónde estaba Eslovenia. No quiero verla, ya me he cortado mis lazos con el mundo. Había resultado difícil decir eso allí en la sala de estar y presencia de todo el mundo, pero el enfermero tampoco había sido discreto, pues avisó en voz alta
que su madre le estaba esperando como si fuese un asunto que interesase a todos. No quería ver a la madre porque ambas sufrirían, era mejor que ya la considera muerta. Verónica siempre ha ido dida despedidas. El enfermero se fue y ella volvió a contemplar las montañas. Después de la semana de ausencia, el sol había finalmente retornado y ella no salía desde la noche interior porque se le había dicho la luna mientras acababa el plano. No, esto es la locura, estoy perdiendo el control. Los asuntos no hablan solo para aquellos que se dicen astrológicos. Aluna se conversó con alguien, fue a un esquizofrénico, no sabía determinado de pensar eso cuando sintió un pinchazo en el pecho y sabró aquel se quedó dormido. Verónica vio que el techo giraba a su alrededor y que ataque cardíaco. Entró en una especie de euforia, como si la muerte la liberase del miedo a morir. Lista, ya se acababa todo, quizás sentiría algún dolor, pero que eran 5 minutos de agonía a cambio de eternidad en silencio. Y a continuación solo atinó a cerrar los ojos, el que más horrorizaba a ver en las películas por los ojos abiertos en los muertos. Pero el ataque cardíaco parecía ser diferente de lo que había imaginado. Su respiramiento comenzó a ser dificultosa e interrumpida. Verónica se dio cuenta con él, estaba a punto de ser presa del peor de los miedos, la asfixia. Iba a morir como si estuviese sido enterrada viva o fuese lanzada de repente en un fondo del mar. Se tambaleó y cayó sintiendo que fuerte un golpe en el rostro. Continuó haciendo un esfuerzo enorme para respirar, pero le faltaba el aire. Y no es, pero es todo lo que la muerte no venía, estaba enterrándome. Consigue consciente de lo que ocurra en el alrededor. Continuaba viendo los colores en las formas, tenía dificultad para escuchar lo que los otros los decían. Los gritos de declaraciones parecían discusiones como venidos de otro mundo. Aparte de eso, todo lo demás era real. El aire no venía, simplemente todo obedecía a los órdenes de sus pulmones y de sus músculos, y de su conciencia no desaparecía. Sintió que alguien la cogía y la giraba de espaldas, pero ahora había perdido el control del movimiento. A los ojos y que giraban sin sentido, enviando centárseles de imágenes diferentes a su cerebro y mezclando a la sensación de sofoco con una completa confusión visual. Poco a poco las imágenes fueron haciéndose también distintas, y cuando la agonía alcanzó el punto máximo del aire, finalmente entró emitiendo un mito tremendo que hizo que todos los pacientes de la sala quedaban paralizados de miedo. Verónica empezó a vomitar descontroladamente. Una vez hubo pasado en el momento más crítico, algunos locos comenzaron a reírse de la escena y ella se sintió humillada, desorientada, incapaz de reaccionar. Un enfermo entró corriendo y explicó una inyección en el brazo. Tranquila, que ya pasó, no me he muerto, comenzó a gritar Verónica, avanzando una dirección a los intentos de ensuciando el suelo de muebles con su vómito. Continuó en esa porquería de hospicio, obligada a convivir con nosotros, viviendo
1.000 muertes cada día, cada noche, sin que nadie se arrepiente de mí. Se volvió hacia el enfermero, arrancó la jeringa de su mano y la tiró en dirección al jardín. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me inyectas veneno, sabiendo que la estoy condenada? No tienes consentimiento. Se consiguió controlarse, se volvió a sentar en el suelo y empezó a llorar de modo incompulso, gritando, sollozando enteramente, mientras algunos intentos reían y hacían comentarios sobre su ropa completamente estropeada. Dale un calmante, ordenó una doctora, entrenando y expulsó apresuradamente. Controlé la situación de enfermero, sin embargo estaba paralizado. La doctora volvió a salir y regresó con 2 enfermeros con una jeringa con su mano. Los hombres sujetaron y la histérica joven, que se debitaba de miedo en la sala, mientras la mujer le aplicaba hasta la última gota de calmante en la vena del brazo, totalmente sucio. Ella intentó levantarse, pero lo consiguió. La sala entrara había comenzado a gritar en su alrededor: «Quédese ahí un poco más hasta que se sienta mejor. Usted no me molesta». «Qué bien», pensó Verónica, pero ¿y si molestara? Se encontraba en el consultorio del doctor Igor, acostaba en su cama inmaculadamente blanca, con sábanas nuevas. Él la auscultaba con su corazón. Ella fingió que aún sentía dormida, pero algo dentro de su pecho había cambiado, porque el médico habló de la certeza y que estaba oído. «Quédese tranquila», le dijo, «con la salud que tiene puede vivir 100 años». Verónica abrió los ojos. Alguien le había cambiado su ropa. Habría sido el doctor Igor. Le habría visto desnuda. Su cabeza no funcionaba bien aún. «¿Qué es lo que ha dicho?». Le dije que podía estar tranquila. «No, usted dijo que viviría 100 años». El médico se dirigió a su mesa. «Y en medicina nada es penicilino», explicó el doctor Igor. «Todo es posible, como está mi corazón igual». Entonces no necesitaba ya nada. Los medicamentos ante un caso grave suelen acertar. «¿Usted conseguiría vivir 100 años o no es nada serio? Usted tiene un corazón y una presión propios de un niño». «También tenemos que repetir los exámenes. Parece que teman con el paciente vaya a destrozar todo el consultorio». Como un medicamento experimentado que era, el doctor Igor permaneció en silencio algún tiempo, simulando interesarse en los papeles diseminados sobre su mesa. Cuando nos hallábamos delante de otra persona y ella no nos dice nada, la situación tornase irritante, tensa e insoportable. El doctor Rigo tenía la esperanza de que la chica empezara a hablar y pudiese recoger más datos para que su tesis sobre la locura y método de curación que estaba desarrollando, pero Verónica no pronunció la palabra alguna. «Quizás que se encuentre en un grado de envenenamiento demasiado alto a causa de vitriolo», pensó el doctor Igor, mientras se decía a romper el silencio que se estaba volviendo tenso e irritante, insoportable. «Parece que le gusta tocar el piano», dijo, procurando ser lo más informal posible. «Y los locos les gustaba oírlos. Ayer hubo uno que se quedó enganchado escuchando», replicó Verónica. «Edward, él comentó con alguien que le había encantado. A lo mejor eso ayuda».
a que vuelva a alimentarse como una persona normal. A un esquizofrénico puede gustarle la música y convencerlo con los otros, adquirió la joven. Aquel médico que más parecía un paciente con sus cabellos teñidos de negro tenía razón. Verónica había escuchado la palabra muchas veces, pero no tenía la idea de lo que significaba. Puede curarse, quiero saber, intentando ver qué tecido tenía más informaciones sobre el tema. Puede controlarse, aún no se sabe si lo que pasa en el mundo de la locura. Todo es nuevo y los procesos cambian cada década. Un esquizofrénico es una persona que ya tiene una tendencia natural para ausentarse de este mundo hasta que un hecho grave o superficial, dependiendo de cada caso, hace que cae una realidad. Solo para el caso puede evolucionar hasta un punto en el que el paciente una realidad solo para él. El caso puede evolucionar hasta un punto del paciente ausente a la larga de permitir que el paciente trabaje y desarrolle una vida principalmente normal. Depende tan solo de un factor, el ambiente. Creer una realidad solo para él, repitió Verónica. ¿Qué es la realidad? Es la mayoría de la gente que considero que sabía ser no necesariamente la mejor, sino la más lógica, sino lo que se adaptó. Deseo Julio una cortada muy bien. Su pregunta es lógica y coherente, propia de persona absolutamente normal. Una cortada, un loco. Sin embargo, diría que yo tengo alrededor del cuello una tela de colores ridícula, inútil, atacada de una manera complicada de que termina dificultando los movimientos de la cabeza y exigiendo un esfuerzo mayor para que el aire pueda penetrar en los pulmones. Si yo me distrajera estando cerca de un ventilador, podría morir estrangulada por esa tela. Si un loco me pregunta para qué sirve una corbata, yo tendría que responder para absolutamente nada, ni siquiera para adornar, porque hoy en día no se ha tornado en el símbolo de la esclavitud, del poder de la distanciamiento de la única poderosa. Quizás andamos decisión de la estemos libres de algo que no sabemos de lo que es. Pedro, yo pregunto a los locos y a una persona normal qué es eso. ¿Será considerado cuerpo? Aquel que responda una corbata. No importa quién dice la verdad, importa quién tiene la razón. ¿Dónde usted de judó que estoy loca? Por di el nombre educado a la tela de colores. No, usted no está loca, pensó el doctor Ingor, una autoridad en el tema, poseedor de varios diplomas expuestos en la pared de su consultorio. A atentar contra la propia vida era propio del ser humano. Conocía a numerosas personas que lo habían intentado. Aún así él continuaba relacionándose con su entorno y aparentando inocencia y normalidad solo porque no había elegido el controvertido procedimiento, el suicidio. Se mataban lentamente, envenenándose con aquello que el doctor Igor llamaba vitriolo. Bristorio era un producto tóxico cuyos síntomas que había identificado en sus conversaciones con los hombres y mujeres que conocía. Estaba ahora escribiendo una tesis sobre un asunto que sometería a la Academia de Ciencias de la Eslovenia. Para su estudio era el paso más importante en el campo de la análisis mental desde que el doctor Pinel mandaba retirar
las cadenas que aprisionaban a los enfermos, revolucionando de esa manera el mundo de las medicinas con la idea de que algunos de ellos tenían posibilidad de curación. Dalgón de la libido o una reacción química responsable del deseo sexual que el doctor Fren había reconocido, pero que ningún laboratorio había sido jamás capaz de aislar el vitriolo de los destilado por los organismos de los seres humanos que se encontraban en situación de miedo, aunque continuase invisible a las monedas pues de espectrografía, pero era fácilmente reconocible por su sabor, que no era ni dulce ni salado, sino amargo. Al doctor Igor, descubridor aún no reconocido de este veneno mortal que había bautizado en el nombre del veneno muy utilizado en el pasado por emperadores, reyes y amantes de todos los tipos cuando necesitaban desembarazarse definitivamente de una persona incómoda. Buenos tiempos aquellos de emperadores y reyes. En aquella época se vivía el morían con romanticismo. El asesino convidaba a la víctima a una espléndida cena de la sirviente. Entraba con dos hermosas copas, en una de ellas el vidrio mezclado de la bebida. Cuando emocionó despertaban los gestos de la víctima tomando la copa, diciendo algunas palabras dulces y agresivas debido como si fuera un vino embriagador, mirando sorprendida al infiltrol y cayendo con fulminada en el suelo. Pero este veneno, hoy caro y difícil de encontrar en el mercado, fue sustituido por procedimientos mortales más seguros como resolver bacterias, etcétera. El doctor Leor, un romántico naturaleza, había retacado el nombre casi olvidado para bautizar la enfermedad del alma con el había conseguido diagnosticar el cuyo su descubrimiento en breve asombraría el mundo. Era causaría que nadie jamás se hubiese repetido el vitriolo como un preparando tóxico mortal, cuando la mayoría de las personas afectadas identificarse su sabor y se refiriese al proceso de envenenamiento como amargura. Todos los seres tenían amargura de su organismo en mayor o menor grado, así como casi todos tenemos básico de tuberculosis, pero estas enfermedades solo atacan cuando el paciente se encuentra debilitado. En el caso de la amargura, el terreno propio para el surgimiento de la enfermedad parece cuando crea el miedo a la llamada realidad. Ciertas personas, en afán de querer construir un mundo donde ninguna amenaza externa puede penetrar, aumentan exageradamente sus defensas contra el interior. Gente extraña nuevos lugares, experiencias diferentes y dejan su interior desguardecido y a partir para la amargura comienza a causar daños irreversibles. El gran objetivo de la amargura y no vitriolo, como prefería decir el doctor Igor, era la voluntad de las personas atacadas por el mal, iban perdiendo su facultad de desear y en pocos años ya no conseguían salir de su mundo, pues habían invertido enormes reservas de energía construyendo altas murallas para que la realidad
fuese solo aquello que anhelaban fervientemente. El conjurar el ataque externo habían limitado también el crecimiento interno, continuaban yendo al trabajo, viviendo televisión, protestando contra el tránsito y procediendo para que esto todo ya automáticamente y con la ausencia absoluta de toda emoción interior, porque finalmente toda se hallaba bajo control. El gran problema del envenenamiento médico, amargura decidía en el que las pasiones, oído, amor, desesperación, entusiasmo, curiosidad, también dejaban de manifestarse. Después de algún tiempo ya no se esperaba el amargado ningún deseo, no tenían ganas ni de vivir ni de morir hasta que la dramática situación. Por eso para los amargados definitivamente amangos, los héroes y los locos eran siempre fascinantes. Ellos no tenían miedo de vivir o morir. Tanto a los héroes como a los locos el peligro les era indiferente y seguían adelante aunque las personas de su entorno intentaran detenerlos. El loco se suicida, el héroe se ofrecía al matrimonio en un nombre de una causa, pero ambos morían en los amargos. Pasaban muchas noches y días comentando el absurdo de la gloria de aquellos dos tipos. Era el único momento en el que el amargado tenía fuerzas para saltar sobre su muralla defensiva y mirar un poco al exterior, pero pronto las manos y los pies se cansaban y él retomaba a su vida cotidiana. El amargo crónico solo notaba su enfermedad una vez por semana en las tardes de domingos. En esos momentos, como no tenía el trabajo a la rutina para aliviar los síntomas, notaba que alguna cosa andaba mal, ya que la paz de aquellas tardes le resultaba infernal. El tiempo no pasaba nunca y una constante irritación se manifestaba sin tapujos, pero llegaba el lunes y el amargo pronto olvidará sus síntomas, aunque protestará con energía contra el hecho de que nunca tenía tiempo para descansar y lamentará vivamente que los fines de semana transcurrieran con severa rapidez. La única gran ventaja de la enfermedad desde el punto de vista social es que ya se había transformado en una regla. Por considerablemente internamiento ya no era necesario, excepto con los casos en la intoxicación eran tan agudas que las conductas del enfermo comenzaban a afectar a los otros. Sin embargo, la mayoría de los amargos podían continuar afuera sin constituir una amenaza para la sociedad en general, a las personas en particular, ya que por causa de las altas murallas edificadas alrededor de ellos mismos se hallaban totalmente aislados del mundo, aun cuando parecían compartirlo. El doctor Samuel Fred había descubierto la libido del procedimiento para remediar los problemas causados por ella, inventando el psicoanálisis. Además de descubrir la existencia del vitriolo, el doctor Igor necesitaba probar que también en este caso la curación era posible. Quería dejar su nombre en las anales de la historia de la medicina, aun cuando no se ilusionara en relación de las dificultades que tendría que enfrentar para imponer sus ideas de que los normales estaban satisfechos de sus vidas y jamás se admitirían en enfermedad, mientras que los enfermeros servían de justificación a la existencia de una gigantesca industria de asilos, laboratorios,
congresos, etcétera. Sé que el mundo no reconocerá hasta ahora mi esfuerzo y dijo orgulloso de ser incomprendido en algún y se acabó. Ese era el precio que los genios tenían que pagar. ¿Qué le ha pasado?, preguntó la joven. Frente a él da la impresión de que hubiese entrado en el mundo de sus pacientes. Al doctor Igor dejó pasar el impertinente comentario. Puede irse ya, dijo.